Bueno, hermanos, hoy es domingo 13 de septiembre, ¿verdad? Hoy vamos a compartir una palabra, pero antes quisiera compartir una historia para ilustrar el mensaje que vamos a tener en esta mañana. La historia se llama Ni una persona regresó para darme las gracias. Dice que en el lago de Michigan, una noche de una gran tormenta, un barco chocó con un barco de pasajeros, más o menos a 2 kilómetros del pueblo de Winnetka, Illinois. De los 393 pasajeros, 279 se ahogaron. Y eso fue un gran desastre. Pero la historia cuenta que un hombre llamado Edward Spencer, al ver el desastre que pasó, se metió al agua y trató de ayudar y salvar a algunos pasajeros. No sé, uno por uno dice que los trajo a la playa. Y regresando uno por uno fue sacando personas, salvando los que se ahogaran. Dice que en total salvó a 17 personas. Desgraciadamente, en el transcurso de este acto heroico, Edward cayó de cansancio y los nervios de sus piernas quedaron atrofiados, dañados, y por el esfuerzo nunca más pudo volver a nadar. Quedó limitado a una silla de ruedas. Este hombre que había salvado 17 personas nadando, sacándolos a la orilla, pues quedó confinado en la silla de ruedas. La historia, porque esto es algo real, cuenta que unos años después, en uno de sus cumpleaños, alguien le preguntó a Edward: de esa experiencia que tú has tenido, ¿qué fue lo que más te impresionó esa noche? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención esa noche? Edward respondió un poco apesadumbrado, un poco molesto, y dijo que lo que le había sorprendido es que esa noche, después de haber salvado a esas 17 personas de ahogarse, ni uno tan solo regresó para darle las gracias. Ni uno solo. Puede pensar usted tal vez en su mente qué gente más ingrata esa, que estando ahogándose y sabiendo que iban a morir, un hombre sacrificó su salud, su integridad para poder traerlos a la vida. Los sacó del mar, los sacó del lago y los llevó a la orilla. Y dirá usted, bueno, qué gente más malagradecida. Los salvaron y no fueron dignos ni siquiera de darle las gracias. Yo espero que al final de este sermón que le voy a predicar hoy, examine si usted es o no es agradecido con Dios después de que Él le haya concedido una salvación tan grande. Y el mensaje de hoy es la ingratitud de los leprosos. La ingratitud de los leprosos. Y vamos a estar en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. La ingratitud de los leprosos. ¿Me dicen amén? 17 del 11 al 19. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10
los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, que en esta mañana, oh Dios, a través de tu palabra puedas confrontar nuestro pecado. Podamos, Señor, examinarnos delante de ti y identificar de qué grupo de leprosos somos, Señor, de cuáles hemos sido y cuáles, Señor, debemos de evitar ser. Ayúdanos en esta mañana, porque si tú nos soplas y no bendices este mensaje a través de este siervo inútil, no hay nada de provecho en esta predicación. Que sea tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, quiero darles un contexto un poco relacionado a esto para que ustedes puedan darse cuenta de la magnitud de este evento que estamos leyendo en esta mañana. Primero, quiero hablarles un poco de la lepra, porque cuando hablamos de leprosos, tenemos que saber quiénes eran esos leprosos. ¿Qué significaba ser un leproso? Pues la lepra era una enfermedad terrible e incurable que sufrían las personas, que los llevaba a la muerte, pero no sin antes llevarlos a una gran vergüenza. Por ejemplo, un leproso tenía llagas en su piel que llegaban a expandirse a tal magnitud y por cada uno de sus miembros que leprosos perdían miembros como dedos, manos, pies, porque se los comía, se comía la carne la lepra. Los leprosos eran marginados socialmente porque cualquiera que fuera leproso no podía estar en ciudades que estuvieran amuralladas. La ley demandaba que ni siquiera podían circular por los mercados o lugares donde habían muchas personas porque podían contaminar a otras personas. Dentro del mismo rechazo que los leprosos sufrían era que inclusive un fariseo podía apedrearlos sin ser cuestionado, sin ser enjuiciado por la muerte que le causara a alguno de ellos. Eran muertos viviendo. Los leprosos eran personas que eran catalogados por los demás como perros, como gentiles, como malditos, porque asimilaban que si estaban leprosos era causa de que Dios los había maldecido. Así que tenemos que entender que esta lepra era una lepra física. Pero cuando hablamos de leprosos, hablamos también de enfermos espirituales. Y en este punto, todas las personas son leprosas cuando no han llegado a Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado deteriora, destruye y lleva a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y el otro punto que quiero comentarle de este relato histórico, para que usted tenga un contexto más amplio, es que Samaria, ¿quién era? ¿Quién eran los samaritanos? ¿Por qué siempre se habla de Samaria como algo de desprecio? Bueno, los israelitas estaban divididos en un momento de la historia, se separaron las tribus. Y 10 tribus llegaron a ser el reino del norte, y Benjamín y Judá llegaron a ser lo que hoy conocemos como Israel, como los judíos, ¿verdad? Entonces el reino del norte, las 10 tribus del reino del norte, estos no tuvieron en cuenta el pacto con Dios y se acostaron con mujeres de los amorreos, de los filisteos y en fin. Hicieron de su comunidad ya no un linaje puro de israelitas, sino que lo mezclaron con otras personas y, como decía en Malaquías, pervirtieron el pacto con Dios porque no estaban procreando descendencia de linaje puro. ¿Qué hicieron entonces? Los verdaderos judíos, los judíos, despreciaban a los samaritanos porque llegó a llamarse esta tierra Samaria. Toda esta tierra llegó a considerarse tierra maldita para ellos. O sea, los judíos
no toleraban a los samaritanos. Los miraban mal, los miraban como perros, como gentiles, como los leprosos. Los despreciaban. Y en ese contexto histórico, dice que Jesucristo viene, y usted puede buscar en su Biblia el mapa y ver desde Galilea a Jerusalén que hay una línea directa, una línea recta que cruza a través de Samaria. La gente cuando hacía ese recorrido generalmente ¿qué hacía? Rodeaba la tierra de Samaria. ¿Por qué? Porque no querían ni siquiera contaminarse con sus pies trayendo tierra maldita. Así que cuando Jesucristo pasaba entre Samaria y Galilea, al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron su voz y le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y lo primero que vamos a ver es que los leprosos se pararon de lejos. Salieron al encuentro, pero se detuvieron de lejos. Aunque había una distancia aproximada de no menos de 50 metros, ningún leproso se podía acercar a una persona limpia a menos que tuviera 50 metros de distancia, y debía de exclamar: inmundo, inmundo, para que la gente supiera que ellos eran leprosos. Pero se pararon de lejos y le dijeron: Maestro, Señor, ten misericordia de nosotros. Fíjense que las personas, cuando están llenas de pecado, cuando son personas no redimidas por Dios, usted mira que tienen una noción de Dios siempre, ¿o no? Siempre dicen que le oran a Dios, levantan sus manos, oran largo tiempo, pero piensan que Dios nos escucha. Cuando estamos lejos de Dios, no tenemos acceso al trono de la gracia, porque para llegar al Padre hay que llegar a través de Jesucristo. ¿Sí o no? La Biblia dice que es en el nombre del Señor Jesús. Así que vemos a estos leprosos pararse a una distancia y exclamar algo. Pero yo le voy a decir algo: si bien Dios no escucha la oración del impío, a menos que sea una oración de arrepentimiento, en su infinita misericordia suele escuchar a los pecadores en su misericordia cuando estos piden algo conforme a su voluntad. Y es que el Dios misericordioso que nosotros tenemos siempre va a escuchar la voz del arrepentimiento. Dios dejaría de ser Dios el día que alguien viniera a Él arrepentido y lo despachara sin el perdón. Dejaría de ser Dios. Sería una blasfemia enorme decir eso, pensar en un Dios de esa manera. Sin embargo, vemos a estos leprosos que se acercan, dice que están a una distancia y le gritan: Señor, ten misericordia de nosotros. Y este es el clamor del mundo entero. Cualquier persona en esta comunidad generalmente, como tienen una noción de Dios, tienen un problema y le piden a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y a veces, y solo a veces, en su infinita misericordia, Dios, aún siendo impíos, leprosos, enfermos, llenos de pecados, Dios les contesta y les da una respuesta. Estos leprosos clamaron: ten misericordia de nosotros. Yo le pregunto: ¿ha clamado usted a Dios? Ahora que es cristiano, ¿clama a Dios? ¿Y cuando no lo era? También clamamos a Dios. También clamamos. Yo creo que aquí todo el mundo en algún momento, impío, pecador, clamaba a Dios. Ahora saben por qué muchas veces Dios no respondía. Porque Dios le daba la espalda. Porque no habitará el impío delante de su presencia, a menos que se arrepienta, y a menos que en su infinita misericordia a Él le plazca escuchar. Pero vemos algo acá. Vemos que Jesucristo dice que Él los vio. ¿Los vio? Y puede ser, estaban allá, ¿no? Sí, pero cuando dice que los vio, es que se fijó en ellos. Miró que estaban leprosos, miró que tenían una necesidad, y su corazón misericordioso fue movido a misericordia para mirarlos. Los vio.
Ahora usted dirá, pero ¿quién no puede ver un leproso? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Un Dios santo no tiene ningún deber, ningún compromiso, ninguna obligación de vernos a nosotros pecadores, miserables y gusanos. No tiene por qué hacerlo. Y esto es lo maravilloso de su gracia, que no debía vernos, pero nos miró. Cuando cantamos aquella canción que estaba hoy, que ha estado en mi corazón esta semana, solo tú eres bueno, eres incomparable, hermanos. Dios es incomparable, Dios es tan misericordioso, el que sin importar lo podrido de nuestros pecados, el día que llegamos a Él arrepentidos, Él nos vio. Él nos vio. Y estos leprosos, dice el versículo 14, dice que cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús los vio, no por indignos, no por miserables, no por leprosos solamente, los miró simplemente porque Él es misericordioso. Y los miró. Y no importa cuán vil y asquerosos sean los pecados de los hombres, Dios siempre está dispuesto a verlos cuando vienen a Él arrepentidos. Pero dice la Escritura que aconteció, dice que los miró y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aquí Jesucristo les da una palabra de fe. Les da una palabra de fe. Porque ellos ciertamente, esos leprosos, esperaron ser sanos ahí en ese momento. ¿Cuántos le piden a Dios hoy y quieren ver una respuesta hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos han pedido esperando ver una respuesta inmediata o pronto? ¿O solo yo? Soy humano, que yo le pido, estoy enfermo y le digo: Señor, sáname. Y no me sana el Señor, inmediatamente yo me siento triste. ¿O solo soy yo humano? ¿O acaso ustedes no han orado y esperan ver de Dios una respuesta inmediata? Quieren pedirle a Dios y quieren que Dios conteste ya. Pero aquí vemos algo maravilloso. Dios prueba la fe de estos leprosos. Les dice: id y mostraos a los sacerdotes. Les da una orden. Y es aquí donde usted tiene que reflexionar y pensar: ¿qué hubiera pasado con esos leprosos si no se hubieran puesto en movimiento? Si no hubieran ido y obedecido su palabra. Hubieran muerto leprosos. Tenían que obedecer. Tenían que obedecer, hermanos. Y es que yo le voy a decir una cosa: la palabra de Dios no fue hecha para que usted la considerara tal vez es cierto esto, tal vez me conviene obedecerla. Dios es soberano, y cuando decimos Señor, decimos: tú eres quien me gobierna. Pero con la boca decimos amarlo, pero con el corazón está lejos, estamos lejos de Él. A mí me maravilla cuando estudiamos la palabra y vemos cuando Dios dice, por ejemplo: por sus frutos los conoceréis. Dice por sus frutos, hermano, no dice por sus hojas. No es por como tú aparentes ser cristiano. Si vas a la iglesia, si levantas tus manos, si cantas, si te discipulas. No, por tus frutos: amor, gozo, paz, bondad, dominio propio. Todos estos frutos de un verdadero cristiano. Y estos leprosos, hermanos, actuaron en fe. Escucharon la palabra y actuaron en fe. Actuaron en fe. Y es que sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Queremos que Dios nos responda, pero no somos obedientes a su palabra. Nos dice: haz esto, y no lo hacemos. Imagínense los leprosos ahí. Solo imagínense ese momento. Les dice: vayan a los sacerdotes. ¿Ah? Y ellos:
Nosotros venimos que nos sales aquí. Pero les da una palabra y ellos que obedecieron, hermanos. Ellos marcharon y fueron camino a los sacerdotes. ¿Y qué sucedió? Dice que los leprosos mientras iban, aconteció que mientras iban fueron limpiados. La pregunta que yo les quiero hacer aquí es, ¿obedece usted a la palabra de Dios? ¿Obedece la palabra de Dios cuando le dice, tienes que hacer esto para ver esto? ¿Sabe que la Biblia es una Biblia a mí me encanta cuando yo leo estas cosas y pienso, Dios es un Dios de retos, Dios es un Dios de desafíos, Dios es un Dios que usa su palabra para probar al hombre. Un día Pedro está en la barca y le dice el Señor Jesús, le dice, ¿quién eres? Soy yo, Jesús. Y él le dice, manda que vaya a ti. Y le dice, ven. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro? Sale de la barca y camina sobre el agua. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios y atendió. ¿Y sabe cuál es el problema dentro de las iglesias, hermanos? Que dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero la gente hace como las del mono. No escucho, no veo, no hablo. ¿Sí? ¿Han visto los 3 monos? No, 3 monitos. No escucho. Y el que tiene oídos aún no escucha. Y el que tiene ojos no quiere ver. Y el que sabe qué tiene que decir no quiere hablar. Pero estos leprosos obedecieron la palabra que Jesús les da. Caminan en fe, caminan en obediencia y son sanados. Y todo hubiera sido muy hermoso si el mensaje terminara ahí, si todo terminara en esa frase y caminando fueron sanados, ya fuera una gran noticia. Pero ¿qué pasó después? Bueno, primero, la obediencia a la palabra de Jesús les da sanidad. Y yo le voy a decir algo, usted puede tener algo con que estar lidiando todavía en su vieja naturaleza. Todavía puede decir, es que esto me cuesta, esto no puedo. Si usted obedece a la palabra de Dios va a cambiar, si no, no va a cambiar. Una persona puede orar mucho, y gloria a Dios los que oren mucho acá. Puede orar mucho, pero si siendo oradores, esa oración no lo lleva a la obediencia, déjeme decirle, hermano, que está engañándose solo. ¿Por qué? Porque la oración nos va a llevar a la palabra y la palabra nos lleva a la obediencia. No hay otra manera. Cuando usted ore, dígale, Señor, revélame tu palabra para que a través de tu palabra yo entienda cuál es tu voluntad y dame las fuerzas cuando no pueda seguirla. Dame las fuerzas, hermano. Usted no va a seguir a Dios en sus fuerzas. Usted tiene que depender de Dios, porque si no depende de Dios en sus fuerzas, usted no va a avanzar. No va a avanzar. Yo no voy a avanzar en mis fuerzas. ¿Sabe qué va a pasar? Usted va a llegar y va a empezar a dar vueltas. Y vueltas, y vueltas, y vueltas. Y va a ser como el pueblo israelita que estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por desobedientes. Desobedientes. Ahora la obediencia a la palabra de Jesús trae sanidad. Cuando estamos enfermos espiritualmente, hermanos, a causa del pecado en nuestras vidas, no vamos a encontrar la sanidad en la filosofía. No vamos a encontrar la sanidad espiritual en la psiquiatría, en la psicología, hermanos. No, hermanos. Ni en la fama, ni en la fortuna. Solo hay vida en Cristo Jesús. Solo hay vida en Él. ¿Y cómo se revela Dios? Bueno, Dios se revela a través de su palabra. La Biblia dice, 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Me dicen amén cuando lo tengan. Léalo con voz de chofar. Léalo.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que todo parte de una palabra de Dios. Debemos estar dispuestos, por tanto, a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla, a ver cómo estos leprosos, siendo enfermos, deciden escuchar la voz de Jesús y caminan en pos de esa palabra, van en obediencia. Miren lo que dice Isaías 55, 10, 11, alguien que me lo busque. Isaías 55, 10, 11. Y esto es para que usted se dé cuenta de lo que la palabra de Dios realmente es capaz de hacer en nuestras vidas. Me dicen amén cuando lo tengan y lo leen como de hecho Pedro lo tiene. Lea. 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Mira lo que hace la lluvia, hace germinar y producir la tierra, la semilla, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envíe. Así que, hermanos, procure obedecer la palabra de Dios para que encuentre en ella la medicina para su alma, la medicina que necesita usted para sanar de su lepra espiritual. Por último, vamos a ver la actitud de los leprosos después de ser sanados. Dice el versículo 15 al 19 de Lucas 17, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que han sido limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que el relato nos muestra 10 leprosos que todos fueron curados por haber obedecido la palabra de Dios. Pero ¿cuántos volvieron glorificando a Dios? ¿Cuántos? Uno. Y el leproso que volvió agradecido, primero glorificaba a Dios. Lo primero que hacía, proclamar el milagro o la respuesta de Dios a una petición que nosotros hemos hecho, es una manera de mostrar que estamos agradecidos. Las personas que son agradecidas con Dios continuamente le dan la gloria a Él delante de los hombres. Hay gente que recibe respuestas de Dios, pero se las guarda, se las calla, que no se vayan a dar cuenta. Se lo guardan. Y yo pregunto, ¿acaso dará eso gloria a Dios? ¿Acaso la gente podrá ver en nuestro corazón y decir, Dios ha respondido a esta persona? Tiene que estar en nuestra boca. Y este leproso volvió glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Yo no sé usted, pero yo cuando recibo una respuesta de Dios, yo me gozo y yo la cuento, hermano. La cuento. Otro día compartíamos en la media vigilia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas últimamente. Y es algo que debe de alentar nuestras fuerzas. Saber que tenemos un Dios que no es de palo, no es de yeso. Sabemos que tenemos un Dios vivo que responde a su pueblo. Este leproso agradecido también se postraba agradecido a Dios en tierra.
Mire que cuando dice postrarse, esta es la reverencia más grande que un hombre le podía otorgar a alguien, postrarse. Y dice que este hombre se postró en tierra. Y es que Dios, hermanos, es el único que debería de tener nuestra adoración. Es el único. Dios es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Así que usted no trate de robarle la gloria a Dios. No trate. Porque si usted quiere robarle la gloria a Dios, déjeme decirle, está metido en un gran problema. Porque Dios es un Dios celoso. Y este hombre se postró ante Jesucristo porque sabía que Él era Dios. Y quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que se postró delante de Dios? ¿Cuándo? A veces somos tan haraganes para orar que decimos, voy a orar acostado. ¿Postrado? Bueno, hay que postrarse. Bueno, hincarse también, ¿verdad? Pero postrado es casi acostado de frente, ¿verdad? O sea, es con el rostro al suelo. ¿Cuándo fue la última vez que se postró delante de Dios? A veces nos miramos de tú a tú y acostado lo adoramos. Y Él me escucha, sí, pero no es muy reverente, ¿o no? ¿Atendería usted al presidente de este país recostado, usted en su cama? Porque si lo recibe recostado no lo respeta mucho, ¿sabe? Y cuando adoramos a Dios de esa manera no lo respetamos mucho tampoco. Así que hay que ser reverente. Dios escucha y le agrada la reverencia. Otra cosa que vemos de este leproso, no podemos olvidar que era un samaritano. Era un samaritano. Aquellos que eran menospreciados por los judíos, aquellos que eran mal vistos por los judíos, fue el único digno a volver. Me hace creer que los otros 9 eran israelitas, porque si no, no hubieran tenido que decir que era samaritano. Así que ahí vemos al samaritano volver, ese que era visto como un perro delante de la sociedad. Pregunto, ¿usted ha visto cuando un impío perverso que fue violador, o fue madero, o fue ladrón, o fue conocido por perverso, se vuelve a Dios? ¿Los ha visto con qué pasión siguen a Cristo? ¿Por qué? Porque creyeron, pero sobre todo dice la Biblia que quien más, así que quien mucho se le perdona, mucho ama. El que más se le perdona, más ama. Pero eso me hace pensar que nosotros nos creemos muy buenos. O no tenemos tanto amor. ¿Por qué no tenemos tanto amor? Miren, hermanos, estas personas que vuelven a Dios agradecidos tienen una pasión, solo una pasión. ¿Sabe cuál es la pasión? Cristo es su pasión. Por eso los mira proclamar, por eso los mira que son puntuales en las reuniones, los mira que se ponen con ganas y sirven y buscan a Dios, porque saben de dónde los sacó Dios. Este leproso sabía que su vida estaba acabada, socialmente estaba acabado. Estaba leproso y eventualmente iba a estar muerto, pero él viene a Dios agradecido, siendo un samaritano. Pero vamos a ver a los otros, a los leprosos mal agradecidos. Y dice el versículo 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 leprosos los que fueron sanados, los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Miren, hermano, cuando somos ingratos, cuando somos malagradecidos, no damos valor a ninguna de las bendiciones que Dios nos da, o le damos un valor mucho más pequeño. Les voy a dar unos ejemplos. Muchas personas, muchos que se dicen cristianos hoy, si analizan su vida, de dónde lo sacó Dios, deberían de saber que nunca le van a pagar a Dios. Nunca le van a pagar a Dios. Yo no le pagaré a Dios nunca su misericordia. Nunca.
por mucho que yo me sacrifique a Dios, nunca le voy a pagar lo que hizo por mí. Nunca. Lo que hizo él en la cruz no tiene precio. No hay manera que usted diga, estamos en paz, estamos amando a Jesús, ya he hecho todo por ti, estamos a cuenta. Jamás. Hay una canción, creo que dice Vine a adorarte, que dice, jamás sabré lo que hiciste por mí en la cruz. Y a veces solemos olvidar cuando estamos sanos que estuvimos enfermos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El cuerpo ya no siente el dolor, ya no me acuerdo que estaba enfermo. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Porque algunas personas han padecido esta enfermedad, la chikungunya, y todavía el cuerpo les recuerda que estuvieron enfermos. ¿Sí o no? Les recuerda porque tienen una repercusión. Pero muchos cristianos no se olvidan que fueron pecadores. ¿Y saben qué hacen? Son misericordiosos. Pueden ver a alguien mal y no se acuerdan ni de orar por él. Que el hermano quiere andar, que se pierda. Que fulano no quiere venir, que no venga. Somos malagradecidos, hermanos. Pero nosotros fuimos peores. Fuimos contumaces, soberbios, arrogantes. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué no hacer lo mismo? Ahora, estos leprosos no se acordaron de mostrar gratitud a Dios. Contamos una historia al principio, ¿no? Una historia sobre un hombre que salvó a 17 personas, y lo que más le impactó de que estas personas no fueran ahogadas es que ninguno se acordó de darle gracias. Imagínense cómo se siente Dios cuando trae tu alimento a la mesa y tú comes y no te acuerdas de darle gracias a Dios. ¿Cómo se sentirá Dios cuando tú te levantas y tienes tiempo para todo, menos para presentarte delante de su presencia, para agradecer un nuevo día que tienes delante? ¿Cómo se sentirá Dios cuando tú miras que Él trae aire, trae un clima precioso y tú no te acuerdas de glorificar sus grandezas? A menudo los malagradecidos se manifiestan de esta manera. Los malagradecidos son ingratos con sus padres. Son ingratos con sus padres, son malagradecidos. Sabe que cada uno de nosotros hubo una época donde no se podía valer por sí mismo. Hasta el día de hoy no he visto yo un bebé que se levante, agarre el pepe y se cambie el pañal. Ninguno. Todos dependen de sus padres. Pero ¿sabe qué pasa? Muchos de estos leprosos ingratos miran a sus padres ahora que están adultos y ya no les rinden honra, porque dicen esto: mi papá a mí no me amaba, mi papá no me quería, no me cuidaba, no me daba. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. No te dice honra a los buenos padres, honra a las buenas madres. ¿Para qué no dice eso? Honra a tu padre y a tu madre y se acabó. Esa es la orden de Dios. ¿Y sabe qué dice Jesucristo mismo? Le añadía esto y decía que cualquiera que no honrara a su padre o a su madre debía de morir apedreado. Podía morir apedreado. Porque hijos contumaces, ¿qué padre quiere hijos malagradecidos? Pero ¿sabe qué? La Biblia no se equivoca cuando dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y usted dirá: ¿por qué mis hijos no me aman? ¿Por qué mis hijos no me honran? La pregunta no es esa, es: ¿estás honrando a tus padres? ¿Estás cuidando de ellos? ¿Reciben de ti el respeto que se merecen? ¿Qué hay en tu corazón? Porque es fácil ser la víctima, pero ¿y cuando eres el culpable? No, es fácil ser un malagradecido. Bueno, eso es lo más fácil. La sociedad está llena de malagradecidos y tristemente la iglesia está colmada de gente malagradecida. Vamos a ver por qué también. Porque las personas son desagradecidos con sus semejantes. Son malagradecidos con los semejantes. A ver, alguien le ha hecho un favor que usted dijo: gracias, qué favor el que me hizo fulano. Alguien en algún momento ha tenido una necesidad, un problema, una enfermedad, y alguien lo ha socorrido. Nadie, solo yo.
Ya me estoy preocupando yo, hermano. Fue muy malo yo. ¿Y cuántos le devolvimos con creces a esa persona por lo que nos hizo? Le devolvemos el favor que nos ha hecho. ¿Sabe qué es lo más ingrato con muchas personas? Lo más terrible. Que muchas personas reciben una ayuda de alguien, le extienden la mano. Puede ser una oración, puede ser una visita, puede ser tantas cosas, dinero, qué sé yo, un montón de cosas. Y la gente no se acuerda, no es solamente es malagradecida, sino que también se olvidan que recibieron ese favor. Caminan hablando. Si vengo yo y le digo, don Vidal, fíjense que necesito un favor, necesito que me preste 100 lempiras, y él me dice, solo tengo 50. Ya voy y le digo, Claudia, qué barbaridad, fíjese que tengo una necesidad, y don Vidal solo me prestó 50 pesos. Présteme usted los otros 50. Ya sabe que si no me los presta, aquí lo voy a andar. La gente malagradecida es murmuradora, es criticona, es insaciable, insatisfecha de todo, almeta. Que si la mujer le hace la comida, ya no me gusta, que sabe. Que si el esposo le trae un perfume, no era de esta fragancia o es muy pequeño. De todo alega, de todo, gente enferma. Malagradecidos que cuando llegan a la iglesia, llegan a buscar a Dios, ni siquiera levantan las manos para darle gloria a Dios, porque vine, otros no pudieron venir, otros tienen que pagar su vida para poder adorar a Dios, y usted que viene de gratis, no puede levantar las manos. Si no sabe la canción, aplaude, hermano, si es de alabanza. Y si no, pues póngase a orar. Pero hermanos, así somos de malagradecidos con Dios. Por último, dice que somos malagradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra amarga necesidad, solo Dios decimos, Dios ayúdame, Dios bendíceme, Dios cuídame. Pero cuando hemos visto su favor y su bendición, ni nos acordamos de Él. Rebeldes de corazón, malagradecidos. Estos leprosos sabían que iban a morir. Reciben la sanidad y no se acordaron. Y ciertamente miraron al que regresó a darle gloria a Dios, porque ciertamente andaba con ellos, iban todos juntos. Pero ¿qué hicieron los 9? Ya va ese a darle la gloria a Jesús. No, yo ya estoy sano, cheque. Nos vamos. Y muchos son así. Vienen a la iglesia, reciben la palabra, se alimentan espiritualmente y se van como si no tuvieran compromiso con Dios de ir y anunciar la palabra a otros. Y no se procrean en otras personas, procreando el mensaje de salvación, proclamándolo. No les interesa, ya se salvaron. Que mire aquel cómo se salva. ¿Será una actitud que glorifique a Dios? La Biblia dice en el Salmo 103:2, apúntelo para que lo lea en su casa y diga, Señor, ayúdame, como dice este salmista. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno, hermano. Padre, hoy me levanté, Señor, por tu misericordia estoy de pie. Gracias, Señor. Hoy estoy sano, Padre. Gracias por este trabajo. Gracias por estas lempiritas que me has dado. Gracias, Señor, por el alimento. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, que has inundado a este miserable pecador de salvación, de tus bendiciones. Porque es posible, hermanos, recibir grandes regalos de Dios con un espíritu ingrato. La gente no le da gracias a Dios por lo que tiene. Y dentro de la iglesia muchas veces no le damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Miramos una silla como esa y decimos, yo quiero una silla con recostadera, que sea colchonada. Yo quiero que tengamos esto, que hagamos aquello, que aquí, que allá. Y no valoramos lo que tenemos. Es un regalo de Dios, todo lo que tenemos.
Por eso usted en su oración, hermano, acuérdese. Dele gloria a Dios por su nombre y sea agradecido. Y pase más tiempo dándole gracias a Dios que pidiéndole para usted, hermano. Por favor, se lo pido. Yo sé que Dios se lo va a agradecer a usted, mami. Que le dé la honra que Él se merece, no tantas peticiones. Por favor. Deje que otro hermano pida por usted. Hermanos, por último quiero decirles algo. La ingratitud de estos leprosos no cambió la misericordia de Dios. Dios les pudo devolver la lepra, ¿sí o no? Pero la Biblia no dice que se la devolvió. Quedaron curados. Pero puede ser que hayan quedado sin cura, porque los manda a donde el sacerdote. Sí, era porque los sacerdotes hacían público. Y el que viene, pero ellos tenían que certificar, pero el que regresa, a él le dice, pues vete salvado. O sea, los otros. Sí, no a eso vamos a ir. entrar. Los otros, los que no tuvieron fue la salvación, fueron sanados físicamente. Pero es ahí donde vamos al punto final. Solo el que regresó agradecido se convirtió en una persona salva. O sea, que un milagro puede ser muy hermoso, pero no da salvación. Puede dar sanidad, pero no salvación. La salvación vuelve de un espíritu arrepentido, de una persona agradecida con Dios. ¿Sabe que cuando llegamos a Dios tenemos que saber que somos pecadores, que necesitamos ser perdonados por Dios? Llegamos leprosos espirituales y Él es el único que quita esa lepra. Y es que una de las marcas de un cristiano verdadero es la gratitud por una salvación tan grande. ¿Sí? Y en esos momentos en que tú piensas en todo lo que Dios te ha dado, debe ser un momento donde esa palabra, gracias, debe de estar en tu boca. Y yo le digo, hermano, pida menos por usted y agradézcale más a Dios. No olvide, bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Examinemos nuestras vidas, hermanos, a la luz de las Escrituras y veamos si somos personas agradecidas. Porque una persona agradecida con Dios será una persona obediente a su palabra. Yo no puedo decir, oh Señor, te agradezco, si yo soy un perverso que no hace caso a la palabra de Dios. Me estoy engañando solo. Sigamos el ejemplo del leproso samaritano, que una vez sano, volvió y le dio gracias a Dios, porque la Biblia dice que volviendo Dios le dijo, Jesucristo le dice, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Y es que cuando llegas a Cristo y te sana y tú crees, te salvas. Cuando crees, Cristo te salva. Y cuando te salva, te envía. No te dijo quédate sentado aquí, le dijo vete. ¿Qué creen que fue a hacer? Si llegó a Cristo a decir las verdades y proclamar la grandeza de Dios, ¿qué creen que hizo este hombre? Se convirtió en un discípulo de Cristo, proclamó a otras personas lo que había sucedido. No seamos ingratos como esos malagradecidos leprosos, porque cuando nosotros estamos en la iglesia y somos irreverentes, somos desobedientes a su palabra, somos ingratos, seguimos con una lepra espiritual, no hemos conocido a Dios de las Escrituras. Así que vuélvete a Cristo, vuélvete a Dios, agradece todas sus bendiciones, todos sus favores y recuerda que la obediencia es la mejor gratitud que tú le puedes rendir a Dios, porque la Biblia dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Hermano Pedro.